Bien, el mensaje de esta noche, de este día miércoles, es su continua presencia. La del Señor, por supuesto, ¿no? Pero quiero verla en la práctica, en la vida de varios hombres de Dios y de manera puntual aplicarla a cada una de nuestras vidas y de sus vidas y de todos los que oigan este mensaje. Pero empiezo por el Salmo 46, verso 1, donde dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amén. Tomemos un minuto para orar. Padre nuestro, Dios del cielo, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a ser fortalecidos con ella. Líbranos del mal. Líbranos de nosotros mismos, de nuestros prejuicios o de lo que nos distrae, ya sean temores, preocupaciones o ansiedades, así como también las perversas obras de nuestro adversario, las cuales son ocultas y muchas veces silenciosas. De todas maneras, permítenos escuchar tu voz, Padre, y no solo nosotros los que estamos en tu casa, sino los que escuchen este mensaje grabado, que sea para provecho, para tu gloria, en el nombre de Cristo. Y todos decimos, amén. Bueno, tome su asiento, por favor. El salmista escribe de una manera entusiasta, ¿no? Porque cuando uno afirma algo que generalmente le aflige, o contrario a lo que lo aflige, habla de convicción. No temeremos, no temeremos. No es cuestión de desconectar el temor, sino de estar convencido de la razón de por qué no hemos de temer. El temor no se puede desconectar como una luz. Bueno, no quiero tener más temor, apago. El temor viene, nos asalta. La angustia a veces se apodera de nosotros en diferentes circunstancias, generalmente en situaciones donde nos viene de sorpresa una situación complicada, compleja, una adversidad, una enfermedad, una mala noticia o algo que se perpetúa en el tiempo y no se soluciona. Comienza uno a sentir frustración, desgano, desaliento o ya no saber qué hacer. Son muchas de estas cosas, pero más que nada aquellas que son repentinas, que requieren a veces de que alguien nos auxilie, pero el problema es que ni siquiera los que más nos aman pueden ocupar el lugar que solo puede ocupar Dios. Ustedes saben que hablando de emergencias, hay protocolos para las emergencias, hay lo que se llama triage que se hace en los desastres, las catástrofes, y en el mismo hospital se hace el triage, que es para elegir qué pacientes se han de atender primero por el grado de urgencia que tiene su caso, su situación, ¿no? Hay personas que tienen riesgo de muerte inmediato, por supuesto van primera, hay otras que tienen riesgo a mediano plazo y otras que simplemente requieren de tratamiento. Y bueno, por supuesto, eso se ordena según el prioridad. Aún con todo, cuando uno llama a la ambulancia no llega ya. ¿Por qué? Porque hay problemas a veces con la disponibilidad, por el tráfico, por qué sé yo, y a veces porque no hay. En algunos lugares, ciudades no hay. ¿Qué hacemos? Bien, no tenemos más que esperar y a veces lamentar el hecho de que no haya llegado a tiempo la ambulancia, no haya llegado a tiempo los bomberos, no haya llegado a tiempo la policía o lo que requiere una emergencia. Debemos convencernos de que ni los mejores servicios de emergencia tienen la capacidad de ocupar el lugar que en la Biblia ocupa Dios. Dios no va a ser muchas veces de bombero ni de, o sí, no lo sé, de médico o de policía, pero puede que intervenga en los momentos donde Él ya permitió la
donde Él permitió el momento duro, la aflicción, donde Él permitió ese momento triste o violento, ¿no? O peligroso, o ese momento traumático. Dios, quizá, como dice la Biblia, Él es el que hace el día bueno y el día malo es de Dios. O sea, no es que Dios fabrica días malos, sino que están bajo su control y soberanía. El hecho de aceptarlo ya nos ayuda a nosotros, los que le amamos, porque sabemos que Dios no nos va a dar una carga más de la que podemos sobrellevar o no va a poner sobre nosotros una aflicción más de la que podemos soportar. Dios puede que nos lleve por caminos oscuros, por caminos de sombra de muerte, como dice el Salmo. Es cierto, Cristo pasó por la cruz. Él no tenía ninguna gana de pasar por ahí. Él dijo, si fuere posible, pasa de mí esta copa, pero Él sabía que la voluntad de Dios era esa. Y necesariamente, aunque el diablo quería lo contrario, el diablo lo tentaba diciéndole, bájate de la cruz si eres hijo de Dios. Y Jesucristo soportó la tentación de bajarse porque Él era Dios y se quedó en la voluntad del Padre, en el lugar del sufrimiento. Ustedes esto ven como Dios muchas veces hace lo que nosotros no nos gusta en nuestra vida. Con todo, la Biblia dice que nuestro pronto auxilio es Dios en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no nos asaltará el temor? Sí, nos va a asaltar el temor, la angustia, la desesperación, pero no nos va a controlar. ¿Por qué? Porque si somos creyentes verdaderamente, apelaremos a la misericordia y a la ayuda y al socorro de Dios. Inclusive dice, aunque la tierra sea removida y se traspasen a los montes al corazón del mar, que habla de algo bastante movilizante, ¿no? Complicado, de alto grado de complejidad, porque que haya un terremoto no es nada que pase de largo para nadie, o que un monte vaya y caiga en el mar. La verdad que es algo realmente tremendo. Bueno, eso habla de que por más tremenda que sea la situación, Dios es nuestro amparo y pronto auxilio, digan conmigo, pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, vamos a confiar, vamos a decirlo así. ¿El temor nos va a asaltar? Sí. ¿La angustia puede que nos asalte? Sí. Pero en el fondo de nuestro corazón, la presencia constante y continua de nuestro Dios nos abrazará para darnos la gracia para resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjense, como lo dijimos, Jesucristo lo había anticipado a sus discípulos, cómo el Señor y los discípulos del Señor pueden efectivamente llegar a quedarse solos en medio de circunstancias difíciles. Jesús les dijo, esto lo sabía, por eso Jesús el sufrimiento lo aceptó. No lo quería, pero lo aceptó como la voluntad del Padre y se sometió humildemente porque sabía que todo sufrimiento que propone Dios y que pone Dios y que en el cual nos introduce Dios tiene un propósito. Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Ahí en Jeremías 3, ¿recuerdan? No es por capricho que Dios aflige o entristece a los hijos de los hombres, sino que hay un propósito en ello. Siempre hay un propósito. A los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Y aquí la hora viene, dice, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Qué lindo, ¿no? La continua presencia de la cual disfrutaba el Señor Jesús, la presencia del Padre, es la que a Él, después de todo, le hacía sentir que no estaba solo, a pesar de que todo el mundo lo iba a dejar. Esto, sin duda, puede estar en nuestra vida haciéndose realidad por la simple promesa que en el verso 33 encontramos, donde dice, estas cosas, hablando de todo lo que les iba a pasar a los discípulos, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Dando a entender esto, que es una realidad, que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Pero estén tranquilos,
Tengan paz con Dios. Porque generalmente a veces, ¿qué hice mal? ¿En qué estoy metido? ¿A quién dañé? ¿A quién ofendí? ¿Cuál fue mi pecado? Los que somos o los que son sinceros con Dios preguntan, Señor, ¿esto es por culpa mía? ¿Esto es por culpa de haber hecho algo mal? Porque no quiere, en su naturaleza nueva, el creyente verdadero no quiere ofender a Dios, no quiere andar en contramano de la voluntad de Dios. El creyente verdadero ama hacer la voluntad de Dios. No dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. La ley de Dios es la voluntad de Dios. Y si uno ama la voluntad de Dios, no quiere dejar de hacerla porque la ama. Sabe que es buena y sabe que es del Padre. Fíjense que Pablo también, uno de los tantos, en 2 Timoteo 4:14, él cita a un muchacho, a un hombre bastante malo según él, dice, Alejandro el calderero, 2 Timoteo 4:14, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus obras. Que se arregle con Dios, como quien dice, ¿no? Se arregle con Dios. Guárdate tú también de él, le dice a Timoteo, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Se oponía al Evangelio. Y cuando fue acusado Pablo ante el tribunal, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. O sea que estaba solo. Sino que todos me desampararon. Qué feo que te sientas solo en un momento difícil. No les sea tomado en cuenta. Fíjense que hay dos cosas. Hay una maldad consciente, la de Alejandro el calderero, dice que se arregle con Dios, y una maldad inconsciente o maldad o simplemente las circunstancias de la vida me desampararon, pero no por maldad. Quizá por ingenuidad o quizá simplemente porque Dios lo planeó así, para tratar contigo como lo hace conmigo, para mostrarte si sos o no de Él, para mostrarte que vos sos como Él si soportás la aflicción en soledad, pero no solo, sino confiando en Dios. Pero el Señor estuvo a mi lado, dando a entender que Él no estaba inventando, sino que Él está aquí afirmando que sintió y entendió que Dios estaba con él. Dijo y escribió aquí, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Él estaba diciendo en su carta, ¿no?, a Timoteo, me dejaron todos, estuve solo, tuve que enfrentar el tribunal solo, no había ni defensor para mí, nada. Sin embargo, Dios me dio sabiduría y fuerzas para cumplir con el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito? La predicación y que los gentiles oyesen. A veces, claro, nosotros queremos ser librados de la tribulación para irnos de vacaciones. Que no está mal, pero quizá la voluntad de Dios no sea justamente un momento de vacaciones, sino un momento para hacer otra cosa, no digo necesariamente la predicación del Evangelio, pero otra cosa que Dios tiene en sus planes, pero nosotros queremos, como a veces, decirle a Dios, ¿por qué no a las vacaciones? Insisto, no está mal. ¿O por qué no puedo conseguir esto que quiero? Bueno, porque Dios quiere otra cosa para tu vida, quiere tratar otro área. Y si vos sos siervo o sierva del Señor, no estás diciéndole al Señor lo que tiene que hacer, sino el Señor le dice al esclavo lo que el esclavo tiene que hacer. Y si sos esclavo, ¿aceptarías humildemente? Sí, Señor. Amén. Ahí donde se muestra tu naturaleza para que vos mismo sepas si sos, si le perteneces o simplemente estás de paso. ¿Esto por qué lo decimos? Porque necesitamos tener la certeza de la vida eterna, necesitamos tener la certeza de la pertenencia, porque habrá pruebas más difíciles en la vida, o un día todos tendremos que enfrentar la muerte. ¿Y cómo vamos a enfrentarla sin convicción de la eternidad, de la salvación? ¿Cómo vamos a enfrentar eso? Bueno, pero me falta mucho. ¿Quién te dijo? Y dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahí ve un hombre solo enfrentando la cárcel, el tribunal, momento difícil. Aún sus amigos tuvieron que hacer otras cosas.
Bueno, recuerda, imagínense cuántos personajes a lo largo de la historia. Citamos algunos. Noé, en el juicio, usted no le da, imagínense, en medio de un océano nuevo, porque es el océano de toda la lluvia que había sobre la tierra. En una barca, con animales, con la familia y los demás todos muertos. Me imagino cadáveres flotando habría por ahí, no sé, qué sé yo. Pienso. Imagínense, porque todos murieron y había muchos hombres y animales también, otros animales. Debería ser un panorama horrendo. ¿Cómo te sentirías ahí? Noé se sintió acompañado de Dios y de su familia, por supuesto. ¿Qué tal de Abraham? Cuando le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No le dio una guía, ni un CD con todos los pasos que iba a dar, ni le hizo en el Maps, bueno, todas las paradas que iba a hacer y los hoteles que iba a estar. No. Dios le dijo, salí, andá, yo te voy a mostrar dónde vas a ir, dónde vas a habitar. Y estaba solo Abraham. Creyó a Dios, confió en Dios. Claro, estaba su familia. Y bueno, peor aún, porque tenía toda su familia y él, con él, nadie, solo Dios. ¿Qué tal José en la esclavitud? Cuando sus hermanos lo vendieron, estuvo solo. En el pozo lo tiraron, de ahí lo sacaron para venderlo a los ismaelitas, lo llevaron esclavo. Él era un joven que no estaba acostumbrado a ser esclavo. Empezó a ser esclavo de golpe. ¿Cómo te sentís? Y cuando lo metieron en la cárcel, que lo traicionó la mujer, bueno, lo traicionó, le hizo lo que le hizo la mujer de Potifar. Y después en la cárcel, estando en la cárcel, el copero y el que prueba el pan, y el panadero del rey, que le dijeron que le iban a hablar de él al rey y no le hablaron nada y se olvidaron. ¿Cómo te sentís abandonado en la cárcel? Pero la Biblia remarca una y otra vez que Dios estaba con José. Y todo el mundo se daba cuenta que Dios estaba con José. La pregunta es, ¿se da cuenta todo el mundo cuando vos estás solo que Dios está contigo? Qué interesante desafío. Y David, cuando el rey, ¿no? Saúl lo empezó a perseguir porque se llenó de odio, de envidia, y David estaba en una cueva y quería matarlo y 2 veces intentó matarlo. ¿Cómo te sentirías vos si alguien te está intentando matar y vos estás escondido en un lugar y 2 veces casi lo logra? ¿Cómo te sentirías? David se sintió solo. Claro que tenía compañeros, pero él era responsable por sus compañeros. ¿Y qué tal el fiel Daniel en el foso? No había nadie más en el foso. Sí, estaban los leones, pero no me hace ninguna gracia. No me hace gracia con perros, me imagino con leones. Sin embargo, él estaba ahí, solo, pero estaba ahí. ¿Y sus amigos? Cuando eran jovencitos, ahí cuando en el foso Daniel era ya grande. Pero cuando eran jóvenes, sus amigos, por negar a adorar la estatua del rey, los metieron al horno ardiendo, pero ahí se manifestó el cuarto hombre, que no era nada más y nada menos que el mismo Señor, que estaba con los 3 amigos fieles de Daniel. Qué lindo, ¿no? Estaban solos en medio de la prueba, pero no los abandonó el Señor. Pasarás por el fuego y la llama no arderá en ti, pasarás por el agua y éstas no te anegarán. David en otro salmo también dijo, cabalgaron hombres sobre nuestra cabeza, nos hiciste pasar por el fuego, por las aguas y luego nos sacaste abundancia. Pero hay que sentirse ahí que cabalguen hombres sobre tu cabeza, que pases por el fuego y por el agua y que sepas que Dios te pasa por ahí, como lo decía el salmista. Pero también decir, pero nos sacaste abundancia. Saber que también cuando saliste de ahí es porque Dios te sacó. Y te sacó para que veas el fruto de tu fe. Está bueno eso. O sea, ¿te das cuenta que cuando Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte? Entonces yo podría decir, cuando estoy solo soy más que creyente. Porque cuando todo el mundo me abandona o me siento abandonado, aunque no sea por maldad, sino simplemente porque Dios así lo estableció, más siento la presencia del Señor. Más siento el cuidado cercano del Dios que tanto amamos. ¿O no le pasa así a usted? Si es creyente, necesariamente le tiene que pasar.
Y pastor, a mí no me pasa. Bueno, cuando venga la prueba te va a pasar. Ay, no quiero que venga la prueba. Bueno, pero necesitas experimentar la dulce compañía del Señor en tu soledad. Bueno, podríamos seguir así con amigos y hermanos y hombres de Dios en la Biblia, habría miles. Pero citando algunos, podemos hablar rapidito ahora de David, Jeremías, Pablo y muchos más que se sintieron solos y a la vez rodeados de enemigos. O sea, ya no estaban solos y los que los rodeaban no eran ninguno de su equipo. En el Salmo 27:2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. En vista de lo pasado, si en el futuro, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No significa que no esté atemorizado o amenazado por el miedo o amenazado por la angustia, porque uno no es inmune a las circunstancias difíciles, pero sí, a pesar de estar amenazado por el temor, pues el salmista dice, no, cuando yo temo, en ti confío. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él, ¿quién? Dios, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Y esto quién lo hace? Dios, con el creyente que anhela estar en la presencia de Dios. Fíjese que los problemas, las circunstancias, la soledad en la presencia del Señor se compara con el mismo anhelo de estar en la casa de Dios, donde naturalmente y casi gloriosamente disfrutamos de su presencia en las alabanzas, en las oraciones y aún en el amor y el afecto de los hermanos. Para eso son los cultos, no para cumplir con la religión o para marcar tarjeta hasta que Cristo venga. No, es para adorar a Dios. Diríamos, ¿y dónde están los adoradores? Bueno, ese es otro problema, pero el creyente en prueba dice, una cosa he demandado, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todas las santas cenas de mi vida, dice. No, dice todos los días de mi vida. Una cosa he demandado, esta buscaré. Las dos cosas, la busco y la pido. Bien, ¿por qué? Porque yo sé que Dios es el que me guarda en mi necesidad del mal. Miren, volvamos a Pablo, 2 Corintios 1:8. Dice, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera. ¿Qué tribulaciones ellos tenían en Asia? Los querían matar, por todos lados donde iba los querían matar. La verdad que no está bueno vivir así, corriendo de gente que te quiere matar. Porque si dijeras como corremos nosotros, bueno, me voy rápido y paso rápido la calle porque acá te roban. Lamentablemente en nuestro país, en muchos lugares, te matan. Bueno, pero acá el punto es que a Pablo lo querían matar todo el tiempo. No es para robarle una vez, sino lo querían hacer desaparecer a Pablo. Y a los que estaban con él, ¿no? Bueno, fueron abrumados sobremanera, más allá de sus fuerzas, nuestra fuerza, dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Fíjese que es el mismo patrón ahora también, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. O sea, siempre hay una mirada al pasado, una confianza en el presente y en el futuro, diciendo, bueno, Dios es el mismo en mi pasado, en mi presente y en mi futuro. Lo que hizo antes, lo hará en el presente y lo hará en el futuro. Lo hace en el presente y lo hará en el futuro. Esa es la convicción de un creyente. Otra vez, citando en Timoteo a Pablo, 2 Timoteo 1:15, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo.
porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Aquí vemos a alguien ya, que Pablo no está solo, de un personaje bíblico, un tal Onesíforo, que puso en riesgo su vida, no se avergonzó de Pablo. Dice, y cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. O sea que no se quedó con darle una manito a Pablo alguna vez, sino que fue un hombre que aparentemente trató de aportar todo lo que podía a Pablo. Qué lindo, ¿no? Tener de estas personas que Dios provee, que te siguen en tus necesidades. Pero para eso, ay, pastor, ¿cómo me gustaría? Bueno, yo te digo, trata de hacerlo vos primero, trata de ser vos Onesíforo. No esperes ser Pablo y que Dios te ponga un Onesíforo. Sino que vos, bueno, quizá no el nombre, no te gusta el nombre, ¿verdad? La verdad que no está bueno para nuestra cultura ahora. Pero que vos mismo seas Onesíforo. Mirá Jeremías, ¿te acordás Jeremías? Pobre muchacho, pobre hombre, pobre viejo diríamos después de tantos años. En Jeremías 20:10 dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle, porque todos mis amigos mirarían si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Pero escuche otra vez, fíjese que es el mismo patrón, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Esta no era una declaración vacía. ¿En qué estaba basada esta declaración, les parece a ustedes, de Jeremías? En la convicción de su presencia y su compañía, la de Dios. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán confusión perpetua que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. ¿En quién estaba esperando? Dios. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de la mano de los malignos. O sea, es algo que conoce el creyente, en este caso Jeremías, la forma en que opera Dios. Dios no se olvida de los suyos. Puedes decirle a tu hermano o hermana que está al lado, Dios no se olvidó de vos. Dios no se olvidó de vos. Dios no se olvidó de vos. Jesucristo cuando se iba, Él animó a sus hermanos, a sus discípulos. En Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Recuerden que la palabra que aquí se traduce por consolador, otro consolador, es otro que ayuda, como yo, decía Jesús, ¿no? Otro que hace mi trabajo, de estar al lado de ustedes, guiarles, enseñarles y darles seguridad. Para que esté con vosotros para siempre. Digan conmigo, para siempre. Creo que no hay mejor frase que esta, no os dejaré huérfanos, no se sentirán sin padre. Creo que hay algo que todo ser humano necesita, es que alguien superior a él le guíe y le acompañe. Nosotros en un tiempo fuimos niños y sentíamos desesperación si no estaba nuestro papá o nuestra mamá. Nos sentíamos totalmente desamparados. Ahora ya siendo grandes podemos sentirnos desamparados, pero Dios ha provisto su presencia para que nunca padezcamos esa angustia de sentirse sin padre. Hay un Padre, es tu Padre, es Dios. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, les decía a sus discípulos. Eso iba a pasar en el día de Pentecostés y de ahí en adelante. El que tiene mis mandamientos, dice el verso 21, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 23. Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él, o con él. Y en el verso 27 cierra esta
Yo saqué algunos versículos para hacerlo más rápido. Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Pero dice, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dándonos a entender, miren, no van a estar solos, yo voy a estar con ustedes, les voy a dar mi paz. La paz es lo que justamente controla, o cuando la paz toma lugar, se va la angustia, se va la ansiedad, se va el temor, ¿o no? ¿Puede convivir la paz con el temor? No. ¿La paz con la ansiedad? No. ¿La paz con la angustia? No. La paz reemplaza. Bueno, esa paz es la que viene de Dios y es la que Dios nos promete si nosotros somos de Él. No empiecen a pensar, no se turbe vuestro corazón. No empiecen a hacerse la cabeza, dice Jesús. ¿Vieron que nosotros nos hacemos la cabeza, la frase que usamos? Cuando nos empezamos a preocupar, ¿no le pasa? Viene algo y empezamos a preocuparnos y a hacer números y empezamos a calcular y no nos llega y no nos da y nos cierra y no sé esto que me viene ahora. El Señor dice, para. Dice el Señor, yo te dejo mi paz. Quiere decir, toma mi paz. Deja que mi paz tome lugar. Confía en que yo estoy en control de la circunstancia. No pides que yo tome el control. Yo tengo el control. ¿Tenemos que orar? Claro que tenemos que orar. Queremos orar, vamos a orar necesariamente. El creyente ora. Como el ser humano que vive, respira. El creyente que es creyente ora. No puede dejar de hablar con Dios. No, vos decís, hoy me olvidé de respirar hoy. Tengo que respirar más. Claro, no es la figura ideal, ¿no? Porque el respirar es a cada momento, ¿no? Cada inspiración. Pero el orar y el hablar con Dios no puede decir, bueno, en este mes no me acuerdo si oré. No puede uno vivir sin orar todos los días, sin hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Orar es tener relación con Dios. Un creyente no puede dejar de estar con su Padre. Necesariamente tiene que hacerlo, porque Dios está con él. No podés caminar toda la vida con alguien que está a tu lado y no hablar una palabra. Tenés que estar peleado con la persona que está a tu lado para no hablarle. Tenés que estar peleado con Dios o ser enemigo de Dios para que Dios esté contigo o a tu lado y no hablarle. No es posible. No es posible. No es posible que habite Dios en un ser humano y no verlo, no entenderlo, no saber si está o no está. No es posible. En Mateo 28, 19 dice, id por tanto, les dice, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Digan conmigo, todos los días. Y hasta el fin del mundo. Pero, ¿cuándo? En la medida que nosotros llevamos esta vida de testificar, pero no que, bueno, todos los días como los testigos de Jehová que salen, ¿no?, a la calle, que estaría bueno, de paso, en algún momento, no digo que no, está bueno lo que hacen, no de llevar un evangelio falso, pero sí de salir a llevar el evangelio de Cristo, ¿no? Pero más allá de eso, tu vida está testificando todo el tiempo de Dios, está testificando de Cristo. Entonces, si así es, Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os la doy, yo no la doy como el mundo la da. No esperen que se detengan los vientos, las tormentas, las tempestades. No, aún en medio tengan mi paz, dice Dios. Y finalizo este mensaje, como ya lo finalizamos más de una vez porque me encanta. Creo que a usted también le va a encantar. ¿A quién no le gusta el Salmo 23? Y yo quiero que se ponga de pie para leerlo conmigo. ¿Por qué? Porque quiero que lo lea prestando atención. Ya que Dios y su presencia continua es la que nos abriga, contiene y sostiene. Lea conmigo. Verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y quiero que finalice convencido de esto que el salmista también tiene a modo de convencimiento. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.